El tema es un encuentro con mi Salvador. No se dice que era creyente, sencillamente una mujer del pueblo judío. Me llama la atención cuando Jesús siente esa compasión por aquella mujer que pasaba por este momento angustioso. Y en primer término yo encuentro en el versículo 11, ¿dónde y cuándo se llevó a cabo este milagro? Les dije en qué lugar, ¿verdad? Según el versículo. Capernaum estaba más o menos 40 kilómetros, donde Jesús había caminado. Imagínense 40 kilómetros. Por eso es que ellos caminaban con sus sandalias, ¿verdad? Eso era agotador. Pero al llegar a esa ciudad que tenía que pasar por ahí, se encuentra con este grupo de personas que iban a este entierro. La mujer, la parte de adelante, dice la Biblia, que iba acongojada y llorando, y muchos la consolaban. El pueblo la amaba. Posiblemente la conocían. Era una buena mujer. La consolaban porque sabía que era su único hijo y que había quedado humanamente desamparado. Y por eso la consolaban. Pero habían dos grupos de personas. Ellos iban saliendo de la ciudad al entierro. Pero Jesús venía entrando a la ciudad también con otro grupo de personas. Déjeme decirle que un sepelio para ese tiempo era muy, pero muy grande. Pero Jesús venía con sus muchos discípulos y muchas personas que también venían con Jesús. Y dice la palabra que a lo lejos, cuando Jesús ve a esta mujer que iba en la parte de adelante, llorando por su único hijo, ¿qué dice la palabra? Que se detuvo. Algo fluyó en él, ¿verdad? Y dice la palabra que tuvo, ¿qué cosa? Compasión de ella. Ahora, Jesús al acercarse, podía haberle dicho, bueno, mujer, porque no sabíamos el nombre, solo la viuda de Naín. Mira, yo estoy contigo, como solemos decir nosotros en un velorio, ¿no? Yo estoy contigo, lo siento mucho, qué pena. Esas son las palabras de consolación para con nosotros. Pero me llama la atención que Jesús no hace eso. ¿Y qué le dice? ¿Cuál fue la primera palabra que Jesús le dice? No llores. Él no estuvo viendo la multitud, preguntándole, mira cómo pasó esto, cómo fue la muerte. Porque esa mujer en ese momento de tristeza y de dolor, lo que quería era ¿qué cosa? Un toque de consolación. Y le dice, mujer, no llores. ¿Por qué le dijo Jesús a la mujer, no llores? Porque para poder abordar, para poder Jesús hacerse presente como Dios mismo en aquel milagro, lo primero que tenía que hacer Jesús era poner paz en el corazón de esa mujer. Lo primero, poner paz en el corazón de esa mujer. ¿Por qué? Para que vea, para que aprenda a escuchar, ¿verdad? Lo que Jesús iba en ese momento a hacer. Y por eso le dice, no llores, no llores. ¿Qué mujer, qué madre? Cuando alguien se acerca y nos dice, no llores, como que no tuviera mucho. Entonces uno diría como madre, claro, tú me estás diciendo que no llores porque no es tu hijo, porque no te duele lo que a mí me está doliendo. Y es razonable. Pero la voz de Jesús, una voz de autoridad, una voz que al tocar la fibra del ser humano hace que esa persona tenga paz. Imagínese ver esa mujer ahí frente a Jesús. Luego dice la palabra, si usted va leyendo, la multitud. Y dice cómo esta persona le dice, no llores. Yo me imagino ver a los discípulos. ¿Y ahora qué va a hacer Jesús? Dice que Jesús paralizó, como decimos ahora, ¿no?
Y todos se quedaron atónitos. Si usted va a la palabra, se dará cuenta cuando le dice, entonces, después de apaciguar el llanto de aquella mujer, dice el 14, entonces se acercó, ¿a qué? Al féretro. Ahora, los sepelios en ese tiempo no es como ahora, que usted ese muertito lo lleva en una caja bien tapado y una de vidrio y toda esa cuestión, ¿no? ¿Cómo eran los sepelios de ese tiempo? Los ponían como en forma de una camilla. Lo que hacía era que lo vendaban. Todo lo vendaban. Todo lo vendaban. Le ponían especies aromáticas. Lo que ahora llamamos anda embalsamarlo. Para ese tiempo era eso. Y lo acostaron ahí. Él estaba sumamente envuelto en lienzo. Entonces, esa era la usanza de ese tiempo. Entonces, para Jesús era muy fácil, ¿qué cosa? Tocarlo. ¿Se está dando cuenta la escena? Entonces dice el versículo 14. Entonces se acercó y tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. No seguían caminando. Se detuvieron. Ahora ustedes verán, pues, hay que llegar a una hora indicada para depositar a ese muerto. Posiblemente la caminata era larga, pero ellos dice la palabra que se detuvieron. Y Jesús les dijo, ¿a quién le habló? Al joven. No dice nombre, solo le dijo, joven, a ti te digo que van. Qué palabra, ¿verdad? Qué palabra. Yo le di un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Es que mire, a mí como madre esto me conmueve. Yo no sé qué haría usted si tuviera que vivir este episodio. Y yo le pregunto. Yo voy al corazón de una madre, más que todo, porque es que yo sé que los padres son los padres. Pero es que esa criaturita única que se había gestado en su vientre, posiblemente con muchos sueños. Esa mujer había quedado viuda joven. Podía haberse casado. No cometía ningún pecado. Pero ella se había dedicado, ¿a quién? A su hijo. Porque era su sustento, era el amor de su vida. A la muerte de su padre, ese amor se había volcado a su único hijo. Y ya lo llevamos al plano espiritual. Entonces cuando Jesús le dice, joven, levántate. ¿Qué cree que pasó en ese momento? Aquel que estaba vendado, dice la palabra, se sentó. El original griego que yo tengo dice, este hombre se sentó. ¿Quién le sacó las vendas? Posiblemente él mismo. Porque ellos le hacen un vendaje, pero le dejan como la punta de la venda y la meten así. ¿Ya? Pensó, pues no. Lo cierto es que se incorporó y él mismo, dice el original que yo tengo, se sacó las vendas. Ahora imagínense, póngase ahora en que usted fuera ese joven que estaba muerto y que en ese momento recobraba la vida. Ahora, yo me imagino ver a esta madre al ver a su hijo incorporado a la vida. ¡Qué alegría! Pero para este joven mucho más ver a su madre, a quien había dejado en algún momento, saber que tenía que continuar con ella. Esos son los milagros que hace Jesús en nuestra vida. Y a veces Dios nos hace pasar por estos valles para que nosotros no lo ocultemos, ¿verdad? Sino más bien porque es un testimonio en el cual va a ayudar a otro a tomar decisiones. Esta mujer que hoy estamos estudiando, posiblemente se le había terminado su vida, el desamparo. Ser viuda para ese tiempo no era fácil, porque la mujer era muy relegada a un segundo plano. Era el sustento y ella sabía que no iba a tener ese sustento. Pero más que todo el dolor de madre haber perdido ese hijo. Pero dice la palabra en el versículo 15. El muerto se incorporó
¿Y qué hizo? Comenzó, ¿qué cosa? No es que se quedó ahí, no. ¿Cuál era la evidencia de que Dios había hecho un milagro? La evidencia está en que si el cojo es cojo, tiene que caminar. Si usted es una persona que no escucha, tiene que oír. Pero si usted está muerto, tiene que hablar. El muchacho no era creyente. ¿Qué cree que pasó en la vida de esta mujer y de este muchacho? Siguieron a Dios, porque fue el milagro tan lindo que Dios hizo en su vida. Yo creo que esta mujer se hizo una de las primeras discípulas de Jesús. No lo dice. Solamente Lucas lo registra. Pero yo me imagino que esta mujer quedó impactada. No solamente ella, sino ¿quién? Y toda la ciudad. A unos Jesús les dio la vida en el momento de ir al cementerio. Otros estaban muertos. Jesús hizo milagro para la gloria de Dios. Entonces dice que este hombre, Jesús le dijo, se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó ¿a quién? Así. O sea, tuvo que haber habido un diálogo entre Jesús y el joven. ¿Y cómo pasó esto? Bueno, ustedes entienden, ¿verdad? ¿Y cómo pasó esto? ¿Qué pasó? ¿Qué se siente? Jesús lo sabía todo. Mire, yo me imagino ver a esa madre con ese diálogo ahí con Jesús, tu hijo vivo. Y la multitud, ¿qué dice? Asustada. No era para menos. No era para menos. Entonces dice, y se lo entregó a su madre. Versículo 16. ¿Qué pasó? Todos ellos, ¿verdad?, entraron en un gran temor, como en nuestro tiempo. O sea, para la madre, ¿qué era? Una alegría. Pero para la gente que acompañaba, grandes multitudes que acompañaban, porque posiblemente era una mujer muy querida, ¿verdad? Toda esa gente dice que se asustaron al ver este milagro. Como segundo punto, ¿quiénes presenciaron todo este milagro? Toda una multitud, dice la palabra. Toda una multitud. Dios no hizo nunca un milagro a escondidas. Porque si lo hacía a escondidas, ¿de qué ayudaba? Los milagros de Jesús eran para que la gente supiera que Él era Dios mismo en la tierra. Permitía esto. Podía haber ido Jesús a un cementerio y levantar a todos los muertos. Ese no era lo que Jesús vio. Eso sucedió porque esa gente de Belén, donde nació Jesús, era una gente que ni siquiera creían en Jesús. Jesús casi no podía predicar ahí, porque decían que de ahí no podía haber salido nada bueno. Todos estos milagros ocurren por algo que el Señor hacía. Entonces dice, todos presenciaron el milagro, también los que iban con Jesús, sus vecinos, toda una ciudad, porque esto no fue solamente estos dos grupos de personas, los que iban con Jesús y los que llevaban al muerto. Dice la palabra que ellos recién salían por la puerta grande de esa ciudad. Y ustedes ven pues que los vecinos son los primeros. ¿Qué pasa? Acontecimiento. Es más, ella iba llorando con gran lamento. Entonces las personas que estaban en aquel lugar también se asombraron y vieron el milagro de Jesús. Dice la Biblia que todos ellos estaban, como decimos en nuestro tiempo, en shock. Como una tercera parte de este tema. ¿Cómo fue llevado a cabo este milagro por Jesús? Dos palabras clave que Jesús da aquí. Dos palabras muy claras. Yo creo que usted lo raya en su Biblia, si me está siguiendo. No llores. Y segundo, joven, a ti te digo, ¿qué cosa? Levanta. Dos palabras clave. No llores, levanta. Apaciguó primero a la madre y luego le dio una orden. Porque eso fue lo que hizo Jesús con la muerte. No le pidió permiso.
No le dijo al muertito, dame permiso que lo voy a resucitar. No, él no tenía por qué pedir permiso, porque le da a Dios. Tenía que darle a la muerte, ¿qué cosa? Una orden. Pero tenía que llamarlo. Si Jesús hubiese sabido el nombre, es posible que le decía el nombre, pero no lo conocía. No podía decir que era esto un milagro, que ya lo había, tal vez, dicho, no, va a haber un muertito por allá, se llama Fulano de tal, y lo voy a levantar, porque como que no suena milagro del cielo. No lo conocía, no sabía cuál era el nombre, pero Jesús dice que pasaba por la ciudad para ir a Nazaret, cuando de repente se topa con este acontecimiento. Qué precioso es el Señor. Qué impresiones causó en la gente este milagro. Dos cosas que este milagro hizo en las personas. Sintieron temor. Y uno decían, porque Elías fue el otro que resucitó. Ah, el profeta Elías que ha llegado. Mire que la gente cuando está así convulsionada ni siquiera se dan cuenta la persona que está a su lado. Y muchos de aquellos que habían escuchado del profeta Elías, es Elías que ha venido aquí. No conocían que era el Cristo de la gloria. Entonces uno decían, no, es el profeta Elías. Pero dice la palabra que en el momento que Jesús da la orden, dice que todos, en ese momento, yo me imagino que fue un evangelismo masivo. Muchos, dice la palabra, que creyeron en Dios. Es más, glorificaban a Dios. Y aquella mujer que posiblemente tenía que regresar a su casa con un destino muy triste, ¿cómo llegó? Con su hijo. Posiblemente todavía estaban ahí la silla, lo que se pone, ¿no? Ahora imagínense, durante todo ese trayectorio, esa madre con su hijo y la multitud que iba siguiéndole ahí. Fue una convulsión tremenda. Esa gente dice que creyeron en el Señor, dice el original, por los milagros de Jesús. Pero más que el milagro de aquel joven, porque todos vamos a morir. Aquel joven en algún momento iba a morir y la madre posiblemente iba a morir temprano. Porque déjeme decirle, aquí la mayoría somos madres. ¿Y a qué madre le gustaría que su hijo se muera en su presencia? ¿Sí? ¿Cuál es lo cronológico? Que nosotros como padres primero tenemos que morir. ¿Por qué? ¿Será que también a un hijo no le duele? Claro que le duele. Pero déjeme decirle que si nosotros como padres morimos, a los hijos les duele. Yo sé que a algunos les duele esa madre, pero tienen a su esposa, sus hijos y sus amistades, y pronto se vuelve a una normalidad. Pero para una madre no hay retorno. Ahora yo digo, esta mujer posiblemente ella podía haber dicho, bueno, yo posiblemente unos 45, 50 años. Posiblemente ella puede haber dicho, bueno, yo regreso a mi vida natural, ya soy viuda y tenía derecho a casarse. Pero Dios le devolvió a su hijo. Si usted lo lleva hasta el plano espiritual, eso es Jesucristo con nosotros. Su único hijo. Y lo compartió con usted y conmigo, que somos unos vil pecadores, arrepentidos por supuesto. Y es por eso que ahora usted y yo estamos aquí dándole gracias al Señor. Por Jesucristo, por Jesucristo, por Jesucristo. Esta historia me lleva al plano espiritual a creer que Jesús dio a su único hijo. Él podía haberlo dicho. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Jesús también podía haber dicho. ¿Y por qué? Pero era la única parte sustitutiva que Él podía, ¿verdad?, pagar por nuestros pecados. Porque era, ¿qué cosa? Santo, santo, santo. Tentado, sí, dice la palabra, ¿en qué? En todo, pero
nunca pecó. Eso fue Jesús en nuestra vida, dice la palabra, nunca pecó. Yo me imagino, hermano, el gozo de estas mujeres, el gozo de estas mujeres. Si yo tuviera mi único hijo y me pasa esto, y salgo de mi casa, saber que nunca más lo voy a ver. Yo no me quisiera ni imaginar lo que me va a pasar, hermano. Esta mujer tuvo esa fortaleza y un encuentro con su Salvador, porque eso fue lo que pasó. No es otra cosa que esta mujer tuvo un encuentro en ese momento tan angustioso, a la sepultura de su hijo, a escasos pocos minutos de ser depositado en esas cuevas que habían en ante las tumbas. Jesús le arrebató la vida a este joven y le dio vida y vida en abundancia. Por eso el mensaje titula Un encuentro con mi Salvador. ¿Para quién? No solamente para esa mujer angustiada, no solamente para ese único hijo, sino también para muchas multitudes que iban ahí. Un encuentro con el Salvador. Cada acción, cada milagro que Jesús hacía, ¿verdad?, era tener un encuentro con su Salvador. Porque claro, nosotros lo podemos leer, ¿a qué? La viuda de Naín, sí, pero métase, como se dice, en el papel, métase en el momento histórico que pasó esto. Para una mujer de escasos 40 y pico de años perder a su único hijo. Saber que en pocos minutos depositaba a aquel hijo en una tumba y volvía, ¿qué cosa? Sola a su casa. Yo me imagino a esa mujer verse en su casa ahí. Pero ¿cuál fue el milagro de Jesús? Que no solamente que vio vivir a su hijo, sino que tuvo un encuentro con el Salvador. Ahí está el título del mensaje. Él estuvo un encuentro, toda esa gente, esa multitud. Pero más para esta madre, la viuda de Naín, le devolvió la vida, no solamente a su hijo, sino también a ella. Porque pobre mujer, ¿verdad? Iba a ser un tiempo de angustia, de recuerdo, y yo no sé qué más. Yo creo que para una madre, uno nunca olvida los momentos de alegría, de ser madre de su hijo, pero que también entristece cuando uno ve partir un hijo. Yo no me lo imagino, hermano, no me lo imagino. Como para esta mujer, ver que regresaba a su casa, ya no iba pues en la camilla. Las vendas habían sido retiradas. Yo me imagino ver que esos hombres bajaron y verlo a él ahí. Lo más lindo, yo creo que él primero puso sus ojos ¿en quién? En su madre, porque era la que iba pegada al féretro. Yo creo que esa mujer y ese muchacho nunca olvidarían esas dos palabras que nos dice las Escrituras. La primera, no llores. Y la segunda, levántate. Qué preciosa palabra. ¿Qué nos enseña esta palabra? Jesús es nuestro Salvador aún en nuestros tiempos de angustia y de dolor y de tristeza. Que muchas veces Dios nos está preparando para algún acontecimiento. Y yo me lo digo para mí mismo. Tengo que saber que los hijos son de Dios. Y Él es soberano. Tenemos que estar nosotros pero muy enterados. A veces nosotros decimos, no, Señor, no. Yo lo entiendo y lo comprendo. Porque todos vamos a pasar en algún momento tal vez por eso. Y como digo, y como siempre decimos, nuestros hijos tendrán muchas veces que ver la partida de nosotros como padres. Yo también viví la partida de mis padres. Doloroso, hermano, muy doloroso. Pero más triste es cuando los padres ven partir. Bueno, si yo tengo 2 o 3, pues me consuelo, ¿verdad? Pero su único hijo, saber que esta mujer al regresar a su aldea, a su casa, iba gozosa, alegre, al llegar a su casa, recobró vida esa casa.
Saber que al llegar a su casa todo iba a ser diferente. Que posiblemente lo primero que hicieron al llegar a su casa es sentarse a la mesa y comer. Porque posiblemente aquel muchacho, por su enfermedad, que no lo dice la Biblia, había pasado por algún tiempo de enfermedad y su cuerpo se había ya deteriorado en su salud. Saber que no se quedó en aquella tumba, sino que regresó a la vida, pero más que la vida, conoció a su Salvador. Porque claro, si yo lo llevo a un plano histórico nada más, ya recobré la vida y ahora soy feliz, bueno, vivamos la vida otra vez, viva la fiesta. Dice la palabra que esta mujer, esta madre y este hijo, mi original lo dice, regresaron a la casa dando gracias a Dios. Diciéndole, Señor, gracias. Porque eso fue algo impresionante. Estoy más que seguro que si en nuestros tiempos viéramos esto, precioso Jesús, Él no ha cambiado. Yo los quiero llevar esto a un plano espiritual. Jesús aparece en nuestras vidas muchas veces en los momentos más tristes de nuestras vidas. Ahí aparece Jesús, cuando todo parece perdido, cuando todo parece abandonado. Y déjeme decirle, usted puede tener una pérdida humana, económica, pero cuando se trata de su único hijo, yo me imagino ver a esa madre. No tenía el consuelo del padre. La Biblia dice que era viuda y a temprana edad. Yo me imagino ver a esa mujer aferrada a su hijo. Y Jesús, en medio de todo eso aparece, los momentos más duros y difíciles. Yo no sé si usted habrá pasado por esto, pero esta historia a mí me enseña que yo debo de estar preparada para todo. Porque si Jesús, mi Padre Celestial, dio a su Hijo unigénito sin saber el por qué pagaba un precio por mí y por usted, Él no se merecía la muerte y muerte de cruz, pero lo hizo por amor a usted y a mí. Es por eso que esta historia se refleja en la vida misma de Jesús. A veces pasamos por dolencias, por enfermedades, por problemas, por dificultades. Y a veces pensamos que estamos solos. Y yo le vengo a decir en esta mañana, usted no está solo. Usted tiene a Jesús a su lado. Y usted tiene a Jesús a su lado. Que Jesús se aparece en los más difíciles momentos de nuestras vidas, donde no hay palabra ni consuelo para una madre que pierde a su único hijo. Ahí aparece Jesús. Y lo primero que nos dice es, tranquila, no llores. No llores. Y el problema, la dificultad que vamos teniendo nos dice, levántate donde estás. Nosotros no somos de los que nos caemos y nos lloramos y ahí nos quedamos arruinados. Dos cosas que hemos aprendido de esta linda historia. A no ponernos en una encrucijada sin consuelo. Porque sabemos que Jesús está a nuestro lado. Lo primero que nos dice es, ¿estás sola? ¿Estás sin trabajo? ¿No tienes un esposo? Yo te digo que no llores. Yo estoy a tu lado. Eres lo más que suficiente cuando tenemos a Jesús a nuestro lado. Y al problema, a la dificultad, al muchacho que estaba ahí, como le dijo, levántate, no te quedes ahí. Así nos dice el Señor, levántate, no te quedes ahí llorando, levántate, no estés muerto ahí, levántate. Les decía al comienzo que en esta historia, Jesús tuvo que decirle a Lázaro, Lázaro, levántate. Siempre Jesús usó esta palabra clave, levántate, no llores. ¿Qué más dice Jesús? Yo estoy con quién. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Así que en los más peores momentos que nosotros tengamos que pasar, Iglesia de Jesucristo, sepa que Jesús está a nuestro lado.